de Filosofía organizado por la Biblioteca Regional de Murcia, en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia y con la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia. Bueno, para mí es verdaderamente, esto se suele decir siempre cuando uno presenta a un ponente, pero es especialmente cierto y verdadero esta tarde, que para mí es un auténtico placer y un honor presentar al ponente, a Juan José Lara. No nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero hemos vivido momentos intensos con la reforma de la ley educativa y las negociaciones sobre el lugar de la filosofía en la educación secundaria. Y bueno, y a partir de entonces, pues estamos trabajando con muchas ganas y para mí con muchísima suerte de haberlo encontrado, y también a la Sociedad de Filosofía, tengo que decirlo, y creo que a la sociedad murciana en general. Por eso digo que de verdad es un honor y un orgullo para mí y una alegría poder presentarlo esta tarde. Juanjo Lara es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia, habiendo realizado una larga estancia de investigación en la Universidad de Dresden, en Alemania. Su tesis, Indeterminación y Primera Persona, fue dirigida por profesor de la Facultad de Filosofía, Manuel Hernández Iglesias, y aborda la tesis de la indeterminación del significado y la inescrutabilidad de la referencia, y trata cuestiones a caballo entre la filosofía del lenguaje, la epistemología y la ontología. Ha publicado además en varias revistas académicas muy prestigiosas y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha tenido también una labor de traducción, no es fácil, no es fácil en ningún caso, por supuesto tampoco para la filosofía. Ha traducido varios artículos, como digo, del alemán y 2 libros para la editorial Tecnos, una de las mejores editoriales, yo creo, que en lengua española. La red de la creencia, del filósofo norteamericano Quine, muy conocido, y Retrato del joven Wittgenstein. ¿Has traducido a Wittgenstein del alemán? Este estaba en inglés. Estaba en inglés. En cualquier caso. Bueno, es profesor de filosofía en la educación secundaria y actualmente, como quizá sepan, acabo de decir, ocupa el cargo de director de la Biblioteca Regional de Murcia. Entre sus publicaciones literarias, que también se dedica a eso, ya nos contará de dónde saca el tiempo, destaca Crónica Negra de la región de Murcia, en el género del True Crime, la recopilación de relatos No levantes la voz y las novelas Cuerpos y más cuerpos y Cuando suena una gaita. Además, colabora habitual con artículos de crítica cultural en la revista digital Zenda, y esta tarde nos va a presentar una ponencia con el título o titulada sobre el sinsentido de la vida, Así que, Juanjo, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Así, lo primero, muchas gracias a Salva por la presentación. Como decía, no nos conocemos desde hace mucho, pero ha sido intenso. Y bueno, hoy estoy doblemente en mi casa. En primer lugar, por estar en un ciclo de filosofía. En mi formación es filosófica. En segundo lugar, porque este ciclo tenga lugar aquí en la Biblioteca Regional, que tengo el honor de dirigir desde hace un tiempo. Este ciclo es un paquete, digamos, de colaboraciones que ideamos en la Biblioteca Regional junto a la Sociedad de Filosofía. Lo digo porque junto a este ciclo está teniendo lugar un club de lectura de una de las obras filosóficas más bonitas, ¿no? El banquete de Platón. Ayer tuvo lugar la segunda sesión. Bueno, el club ya se desarrolló con uno de los clubes que tenemos asentados en la biblioteca. Fue un éxito, lo abrimos luego al público. Lo digo porque repetiremos el club por si alguien está interesado. Y en septiembre-octubre pues tenemos toda la intención de arrancar un cineclub sobre el tema de la maldad. Esa es, digamos, la triple colaboración entre la Biblioteca Regional y la Sociedad de Filosofía. La primera vez que ambas instituciones colaboran y, bueno, a juzgar por el interés que está suscitando en el público y en la prensa, pues está saliendo muy bien. Y, bueno, pues hoy me toca a mí. No sabía muy bien si incluirme en el programa cuando estábamos elaborándolo. Se lo comenté a Salva, me dijo claro que sí, métete y además te presento yo. Así que se ha cumplido y aquí estamos. Efectivamente, hoy hablo del sentido sin sentido de la vida. Es una de las preguntas tradicionales de la historia del pensamiento, por no decir casi de la historia de la humanidad, porque si hay una pregunta quizás junto con la existencia de Dios que se suele hacer, el
común, el pueblo, digamos, aunque no tenga inquietudes filosóficas, es esta, si tiene la vida algún sentido, ¿no? Yo he titulado la charla entre paréntesis, sentido de la vida. Veremos por qué he querido darle ese doble matiz de la vida tiene sentido o no tiene sentido. Voy a empezar con una anécdota. Contaba el poeta inglés T.S. Eliot que se subió una vez en Londres a un taxi y el taxista lo reconoció. Dijo, ¿es usted el poeta T.S. Eliot? Era bastante famoso en aquella época, pero bueno, a él le llamó la atención que un taxista lo reconociera. Y el taxista dijo, sí, es que yo soy bueno reconociendo a personalidades del mundo cultural y tal. ¿Sabe? El otro día se subió aquí Bertrand Russell y lo reconocí. Y cuando íbamos por el trayecto le dije, Lord Russell, ¿sabéis que Russell era Lord Russell? ¿Todo esto de qué va? Y dice, ¿y sabe? No supo contestarme. Y bueno, es normal que Bertrand Russell no supiera contestarle a una pregunta como todo esto de qué va, porque bueno, requiere cierta elaboración la respuesta y una elaboración mucho más larga de lo que suele suponer un trayecto en taxi. Si me permitís otra historietilla para introducir, cuenta un novelista británico, Douglas Adams, en una de sus novelas, que se imagina una civilización extraterrestre sumamente avanzada tecnológicamente, avanzadísima. Han ideado un ordenador potentísimo que responde todas las incógnitas que se le plantean, y un día los filósofos extraterrestres de esa civilización, por supuesto, le introducen la pregunta, ¿tiene la vida algún sentido? Y bueno, la pregunta obviamente tiene su miga y el ordenador, de hecho, se tira horas, normalmente no necesita apenas tiempo, pero esta pregunta pues, se queda un poco enganchado, necesita pensar, y al cabo de unas horas anuncia que ya tiene la respuesta y en la pantalla aparece 42. Y claro, los filósofos extraterrestres no saben qué hacer con esa respuesta, que quiere decir que el sentido de la vida es 42. Y claro, hay una lección muy importante que aprender ahí. Es que lo que no sabían era qué estaban preguntando. Entonces comienzan a reunirse a raíz de ahí para aclarar, no la respuesta, que ya la tienen, el sentido de la vida es 42, lo ha dicho el ordenador. Es ¿qué significa preguntar por el sentido de la vida? ¿Cuál es el significado de la misma pregunta? Entonces, es verdad que todos, yo creo, nos hemos preguntado si la vida tiene algún sentido. Lo que quizás no nos hemos preguntado bien es si sabíamos lo que estábamos preguntando al preguntar por el sentido de la vida. Entonces vamos a empezar por analizar. Cuando preguntamos si la vida tiene sentido, ¿qué estamos preguntando? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, pues todo parece indicar, si cogemos la expresión, que la palabra clave ahí es sentido, que más o menos sabemos lo que es la vida, sabemos lo que es un artículo, una preposición y tal. La palabra clave en la expresión el sentido de la vida, ¿tiene la vida algún sentido? Es sentido. Entonces, ahora se trataría de dilucidar en qué sentido utilizamos la palabra sentido. ¿Cuál es el sentido de sentido en esa expresión, el sentido de la vida? Bueno, pues el término sentido normalmente en castellano se utiliza con tres sentidos, con tres significados. Por un lado, el más habitual es que preguntemos por el sentido de algo que es un símbolo o un signo, algo que apunta a una realidad exterior, algo diferente que no es él. Preguntamos por el sentido de una palabra, como estamos haciendo ahora, preguntamos por el sentido de una señal de tráfico, preguntamos por el sentido de un símbolo. No parece que este sentido de sentido sea el que estamos utilizando en la expresión, porque para que este sentido de sentido tuviera aplicación, la vida debería ser una especie de símbolo, de signo, pero nuestras vidas no son signos. Nosotros estamos viviendo y no es ningún tipo de símbolo, de signo que esté por otra cosa. No parece fácil darle coherencia a la pregunta si estuviéramos utilizando la palabra sentido en este sentido. No parece, aunque ahora haré una matización. Otra segunda acepción habitual de sentido es cuando hablamos del tráfico.
el sentido de la marcha, ¿no? Hacia dónde se dirige un coche, hacia dónde se dirige un vehículo, hacia dónde se dirige un carril. Hay retención en la A7, sentido Espinardo. O sea, la típica frase de cada mañana, pues... Este parece interesante. Cuando preguntamos por el sentido de la vida, nos estamos refiriendo de alguna manera a hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde deberíamos ir. Parece que en algún sentido sí, nos estamos refiriendo a esto. Bueno, esta acepción parece que nos puede ser de alguna utilidad. Y la tercera, precisamente, es la utilidad. Cuando preguntamos por el sentido, sobre todo cuando preguntamos por el sentido de una acción. ¿Qué sentido tenía hacer eso? Cuando alguien hizo una cosa que nos parece un tanto estrambótica, es habitual que preguntemos, ¿y qué sentido tenía hacer eso? En el sentido de ¿qué pretendías? O sea, ¿cuál era la utilidad de esa acción en ese contexto? O es que no tenía sentido decir eso ahí, es que no tenía sentido que hiciera eso. Lo que queremos decir es que esa acción no tenía ninguna utilidad. Nos parece absurda, que será al contrario de tener sentido, el absurdo. Estas dos últimas acepciones, estos dos últimos sentidos de sentido, debe ser lo que queremos decir cuando preguntamos por el sentido de la vida. En realidad, como decía, la primera acepción no es tan extraña, porque a veces preguntamos por el sentido no de una palabra, de una señal de tráfico, de un símbolo. A veces preguntamos por el sentido de una novela entera o de un relato. El escritor escribió una historia, como son nuestras vidas, al fin y al cabo, pero quería transmitirnos algo. Puede ser que nosotros de alguna manera vivamos queriendo transmitir algo con nuestra existencia. Ese algo parece que debería ser pues un conjunto de convicciones, valores, proyectos, fines. Queremos que nuestra vida transmita que esas convicciones, valores, proyectos son valiosas. Nuestras vidas, de alguna manera, los encarnan, pero también podría ser que quisiéramos transmitirlos como un novelista escribe una historia, pero con esa historia quiere transmitirnos algo, quiere transmitirnos una lección. Entonces, el primer sentido de sentido, no hace falta que veamos nuestra vida como si fuera una señal de tráfico, un dibujo, porque obviamente no lo es, para que tenga algún tipo de aplicación a la pregunta por el sentido de la vida. La segunda y tercera acepción, si nos fijamos, son bastante similares. Hacia dónde queremos ir con la utilidad de nuestras acciones. Entonces, vamos a centrarnos en este tipo de pregunta, en que cuando preguntamos por el sentido de la vida, en realidad tenemos que estar preguntando por algo así como ¿para qué vivimos? ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Toda nuestra existencia. Me estoy fijando en las existencias individuales. Cuando estoy hablando del sentido de la vida, en todo momento, estoy hablando del sentido de la vida de cada uno de nosotros. No hablo en plan biológico, de la vida en el planeta, de la misma existencia del planeta, del cosmos. Estoy hablando de la vida de cada uno de los individuos. Bien, entonces, todo indica que lo más coherente para entender la pregunta es cuando preguntamos por ¿tiene la vida algún sentido?, es hacer una paráfrasis como ¿para qué vivir? ¿Cuál es la utilidad de la vida? Pero es que esto en realidad tampoco parece llevarnos muy lejos, porque si alguien nos pregunta ¿para qué sirve nuestra vida?, es que realmente estamos tan confundidos o más que con la pregunta de por el sentido de la vida. Imaginad que nos preguntan por un animal. Si alguien, un niño, preguntara ¿para qué sirve un sapo? ¿Para qué sirve una culebra? No sé, yo no entendería la pregunta, la verdad, a no ser en un contexto muy específico de qué función cumple en un ecosistema, pero así, descontextualizada. La pregunta en general de ¿para qué sirve un sapo? Pues no sé, un sapo no sirve para nada, pero yo tampoco. Hay que decir, ¿para qué sirven nuestras vidas? Nuestras vidas no tienen una utilidad.
Porque en principio esa pregunta de ¿para qué sirve algo? Parece, porque aquí todo es muy conjetural, todo parece que solo tiene sentido cuando la aplicamos a artefactos, es decir, objetos construidos por el hombre con un plan preconcebido. El plan preconcebido en realidad es un pleonasmo. O sea, ya tenía una intención de que ese objeto sirviera de algo. Preguntamos para qué sirve un destornillador, porque alguien fabricó el destornillador para hacer algo con el destornillador. Estaba pensado para algo. Entonces, si vemos un objeto que no sabemos para qué sirve, preguntamos ¿para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Pero claro, si alguien nos preguntara para qué sirven nuestras vidas, ¿tu vida para qué sirve? Pues, ¿qué respondemos a eso? Es que mi vida no ha sido ideada por nadie, no ha sido creada por nadie con un fin, como el destornillador, como un sacacorchos. La vida humana no es equiparable a un destornillador en ningún sentido. Podemos pensar que sí, que hay un sentido en el que sí es equiparable. ¿Y si la naturaleza nos ha hecho para algo? En la larga, en la dilatada historia evolutiva del ser humano, o sea, del sapiens, la naturaleza nos creó para, sé que esto biológicamente no tiene mucha defensa, pero bueno, vamos a suponer que tiene sentido decir que la naturaleza nos creó para algo. Nuestros padres puede ser que no estuvieran con un objetivo muy particular. Hay quien tiene un hijo, pues yo qué sé, pues para satisfacer su instinto maternal. Hay quien tiene un hijo para que le haga compañía al otro hermano y no se quede solito. Hay quien tiene un hijo para que se haga cargo de la empresa familiar. O si uno es creyente, pues podemos pensar que Dios hizo al ser humano para algo en concreto. Pues yo creo que ni así tiene mucho sentido hablar de que ese era el sentido de una vida, aunque fuera así, porque al fin y al cabo, ¿de qué estaríamos hablando? Al fin y al cabo estaríamos hablando de un imperativo. Es un imperativo que nos da alguien que podemos seguir o no podemos seguir. O sea, si la naturaleza creó al Homo sapiens para algo, a nosotros, ahora, nos da exactamente igual. La naturaleza me puede haber creado para eso, pero yo no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. La naturaleza no parece haber creado las orejas para apoyarse las gafas, y ahora utilizamos las orejas para apoyarnos las gafas, porque nos da la gana. Mi padre me pudo tener para hacerle compañía a mi hermano mayor, que no se quedara solito, pero mi hermano mayor me cae mal y no le voy a hacer compañía. Pensad en el ejemplo del doctor Frankenstein y su monstruo Frankenstein. ¿Le podemos decir a Frankenstein que el sentido de su vida es obedecer al doctor Frankenstein? No, él, una vez que existe, hará con su vida lo que crea conveniente. Y no parece que el sentido de su vida sea hacerle caso. El doctor Frankenstein habrá creado al monstruo Frankenstein para que él obedezca. Pero eso no deja de ser una mera intención que tenía el doctor Frankenstein cuando hizo su monstruo. Exactamente igual que los planes que tuviera mi padre al tenerme, no dejan de ser planes que tenía él. Pero a la pregunta de ¿qué sentido tiene tu vida? Es decir, obedecer, dar cumplimiento a los planes de tus progenitores. Bueno, yo creo que nadie aceptaríamos que esa es una respuesta válida, que esa es una respuesta aceptable. Pero es que ni siquiera en el caso de los creyentes con Dios. Porque un creyente puede decir, con cierta parafernalia, que el sentido de la vida humana es dar cumplimiento a los mandamientos divinos. No, los mandamientos divinos son mandamientos. Quizá Dios, si es que incluso admitiendo que exista un Dios que nos creó y que nos creó con esa intención,
no deja de ser un imperativo. Pero decir que el sentido de mi vida es obedecer la orden que me da alguien, no parece que sea una respuesta satisfactoria tampoco. Ni en el caso de la naturaleza, ni en el caso del Padre, ni en el caso de Dios, ni en el caso del Dr. Frankenstein. Eso es mi creador, lo que él quería que yo hiciera con mi vida. Punto. Pero eso no puede ser el sentido de mi vida. Ahora bien, si viendo los sentidos de la palabra sentido posibles, por lo menos que pudieran ser compatibles con la pregunta del sentido de la vida, hemos llegado hasta aquí, pues todo parece indicar que la conclusión es que la vida humana no tiene sentido. Porque todo apunta en la dirección de que el único... Es que, claro, vamos a plantearlo al revés. ¿Qué tipo de respuesta estabais esperando? O sea, cuando uno pregunta el sentido de la vida, ¿qué podía esperar? Al fin y al cabo solo podía esperar algo así, que un imperativo. Pues el sentido de tu vida es hacer tal cosa. Y eso hemos visto que no puede ser. No parece coherente que eso sea así. Por lo tanto, la conclusión sería que la vida no tiene sentido. Pero esto me recuerda una viñeta que aparecía, no recuerdo si era en el de New Yorker, una viñeta filosófica donde un hombre se asomaba a un precipicio y decía, pero Dios, ¿tiene todo esto algún sentido? Contéstame, ¿tiene todo esto algún sentido? Y de repente se abría el cielo, aparecía allí una luz brillantísima, se oía sonido de trompetas, aparecen dos ángeles, despliegan una banda donde ponen no. Entonces, claro, a ver si es que estamos aquí montando mucho ruido de trompetas filosófico para llegar a algo que, sinceramente, yo creo que es una intuición bastante compartida por todos, que la vida no tiene sentido. O sea, que esto, un sentido concreto, no tiene. Pero ya digo, sería montar mucho ruido de trompetas, mucho aparataje filosófico, simplemente para decir algo que igual es casi una perogrullada. Entonces creo que podemos dar algún paso más. El paso es aristotélico. Aristóteles sí que nos invita a hacer una reflexión. El ser humano todo lo que hace, lo hace por algo. O sea, todas nuestras acciones tienen que tener un objetivo. Estudio para aprobar el examen, quiero aprobar el examen para tener una carrera, quiero tener una carrera para tener un trabajo mejor, pero esa cadena tiene que tener un final, porque si no estaríamos en las mismas. Si no, en realidad es todo un absurdo, porque no estoy buscando nada. O sea, tiene que haber algo que sea el final de la cadena. Cada vez que acometo la acción A buscando B, pero busco B porque busco C porque si cuando llego a Z empezamos por A sub 1 y hasta el infinito, no, o sea, la cadena no puede ser infinita. Tiene que haber, en expresión latina, una última ratio, algo que buscamos. Porque sí. Vamos a decir que es un rasgo constitutivo del ser humano, por lo menos de la psicología humana. Y Aristóteles decía que ese rasgo constitutivo es la felicidad. Todo lo que hacemos, en último término, lo hacemos buscando ser felices, estamos buscando la felicidad. Pues quizá ahí tenemos el sentido de nuestras vidas, buscar la felicidad. Es una verdad más antropológica, psicológica quizá, que filosófica, que puramente conceptual. Pero es cierto lo que dice Aristóteles. Si el ser humano es un ser racional, significa que con nuestras acciones buscamos un fin, todo lo que hacemos lo hacemos buscando algo, pero esa cadena justificativa no puede irse al infinito, porque entonces no estábamos buscando nada en realidad, pero el ser humano es racional, sí estamos buscando algo con nuestras acciones. ¿Cuál es el final de la cadena? Al final, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La única respuesta es para ser felices. Esto tampoco sería decir mucho si no intentamos dar una definición de felicidad.
La de Aristóteles es curiosa. Aristóteles habla del desarrollo de nuestras potencialidades, algo así como desarrollo de nuestras potencialidades. Es muy bonito, en inglés a veces lo traducen como blossom, ¿no? Es lo que hacen las flores, o sea, es florecer. Pues Aristóteles opina que la búsqueda de la felicidad debe radicar en el desarrollo de nuestras potencialidades. ¿Cuáles son nuestras potencialidades? Entonces, lo que dice Aristóteles es, dado que somos animales, compartimos muchas cosas con los animales, pero hay algo que no compartimos con los animales, que por lo tanto es la potencialidad definitoria del ser humano. Ese rasgo definitorio del ser humano es el uso de la razón. Sabemos que algunos animales tienen inteligencia, dicen que las ballenas, los animales más cercanos a nosotros evolutivamente, los chimpancés y tal, pero bueno, venga, admitamos con Aristóteles que desde luego ninguno de los animales posee la capacidad intelectiva ni el grado en que la posee el ser humano, es obvio. Nosotros hemos creado esta civilización, ellos no, por algo. Por lo tanto, el sentido de la vida para Aristóteles es dedicarse a la ejecución de las actividades puramente intelectuales. Una vida puramente contemplativa es la vida humana con el máximo sentido posible. Esa sería la idea de Aristóteles. A mí lo de la vida contemplativa me tienta mucho, pero hasta que no me jubile. Pero bueno, me tienta a mí. Yo no sé a vosotros. Quiero decir, por un lado creo que Aristóteles está cayendo en un problema de excesiva generalización, de considerar a todos los seres humanos más iguales de lo que en realidad somos. Todos los seres humanos tenemos capacidad de raciocinio, pero no todos en el mismo grado, admitámoslo, y no todos estamos interesados tampoco en dedicar nuestras vidas a una actividad de corte intelectual. O sea, por un lado creo que Aristóteles está generalizando en exceso y esa generalización en exceso viene provocada por lo que podemos llamar un hiperintelectualismo. No creo que el sentido de la vida, por lo menos que si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, encontremos que el 100%, quizá ni el 90%, quizá ni el 80%, quizá ni el 70% nos digan que su ideal de vida es una vida contemplativa dedicada al trabajo intelectual. Pues habrá mucha gente que sí, que diga, bueno, pues sí, a mí me gustaría estar ahí investigando mis cosas, leyendo y tal, y muchísima gente dirá, ¡qué peñazo! Además, ni loco. Ni aunque me firmes ahora un mecenazgo cojonudo, me dedico yo todo el día a leer, a estudiar, a la vida contemplativa. Entonces tampoco nos vale del todo, porque yo creo que en la idea de Aristóteles sí hay un germen muy interesante. Si bien creo que si salimos a la calle y hacemos esta encuesta nos vamos a encontrar lo que he dicho, también creo que es imposible para el ser humano ser feliz si el grueso de su jornada está dedicado a una tarea que no involucre en ningún sentido el intelecto. Creo que es muy difícil que alguien encuentre que su vida tiene sentido si se dedica, si el grueso de su día y una parte muy importante de nuestros días en la jornada laboral, yo ahora me estoy fijando en la jornada laboral, está dedicada a una labor que no involucre en ningún sentido el intelecto. Es clave que la labor que desarrollemos sea una labor que exija algún tipo de esfuerzo intelectual. Y no me gusta llamarlo así porque parece muy restrictivo, porque sé que me podéis decir que los deportistas parecen felices y que vosotros estáis dispuestos a admitir que su vida es una vida con sentido y no se dedican a una tarea intelectual. Por eso,
más bien hablar de un know-how. O sea, jugar bien al tenis, jugar bien al fútbol, requiere, o hasta correr una maratón, posiblemente requiere poner en marcha más capacidades intelectuales de las que en principio estamos dispuestos a admitir. Hay un know-how, hay un saber hacer, un saber cómo. Yo, aunque tuviera la forma física de Carlos Alcaraz, yo no sé jugar como Carlos Alcaraz, no voy a saber jugar, no, ese know-how no lo voy a adquirir. Pensémoslo también a la inversa, en lo infeliz que es la gente que desarrolla trabajos sumamente mecánicos. La cajera de hipermercado, cajera porque suelen ser mujeres, no sé por qué, la cajera de hipermercado suele ser el ejemplo paradigmático. No sé si habría que preguntarle a ellas, ¿no? Pero desde luego es un empleo seguramente condenado a la extinción. En los países nórdicos ya prácticamente no existen. Recuerdo, en Suecia no había, ya son todas las máquinas estas donde tú echas los productos. Y bueno, si el ejemplo del cajero de hipermercado no os gusta, pues en los trabajos puramente tayloristas que se llamaban, ¿no?, de la revolución industrial, donde un señor estaba poniendo un tornillo todo el día, poniendo un tornillo en un sitio, en el mismo sitio y tal. Y ellos mismos sentían que sus vidas eran sumamente vacuas, sumamente vacías. Entonces, parece que la idea de Aristóteles de que una vida humana con sentido solo puede serlo a cambio de que dediquemos el grueso de nuestro tiempo a una labor que requiere un cierto esfuerzo intelectual, es una idea valiosa. Es una idea valiosa. Y también la otra pata de la idea de Aristóteles, porque Aristóteles habla de florecer, de desarrollar nuestras potencialidades. Hay mucha gente que tiene algún tipo de vocación, pues quizá solo sentimos que nuestra vida tiene sentido si podemos dedicar, si podemos de alguna manera hacer florecer, como diría Aristóteles, desarrollar esa potencialidad. El mundo está lleno de actores frustrados, de escritores frustrados, gente que le gustaría vivir de la literatura y no puede, pero sí que es importante esa persona, aunque no viva de la literatura, escriba. Entonces ahí tenemos dos patas importantes que le dan sentido a una vida. La de desarrollar una labor que requiere algún tipo de esfuerzo racional, intelectual, y la de tener la oportunidad de, en mayor o menor medida, desarrollar lo que nosotros consideramos una vocación. Hay gente que no tiene por qué tener ninguna vocación, pero mucha gente, quizá la mayoría de la gente, sí, que le gusta algo. Y si no ha conseguido hacer de su vocación su profesión, por lo menos tener esa, vamos a decir, ese hobby, que no pasará de un hobby, pero si no, no sentirá que su vida tiene sentido. Bueno, son dos ideas ahí que creo que son bastante promisorias, para no dejar la cosa en que la vida no tiene sentido. Yo decía estos días, publicitando un poco la charla, que para los amigos que quisieran venir, que hay bastantes, los que no han venido tomaré buena nota, decía que tenía una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia primero, la vida no tiene sentido. Tengo una mala noticia, vuestra vida no tiene sentido, pero tengo una buena noticia, y es que está guay que sea así. Lo decía por esto, porque en realidad, llegados a este punto, si os fijáis, el sentido de nuestra vida es una cosa completamente endógena. Por un lado, desarrollar nuestra capacidad intelectual, pero no, de ninguna manera en concreto. O sea, yo os digo que puede ser jugando al tenis, o puede ser siendo catedrático de física cuántica, pero el que juega al tenis también lo hace de alguna manera. Por lo tanto, la vida no tiene sentido, como hemos visto, no hay ningún imperativo. Si lo que estabais buscando era una respuesta del tipo, el sentido de la vida humana es hacer X, hemos visto que eso no tiene sentido, no dejaría de ser un imperativo que os ha dado o la naturaleza, o vuestro padre, o Dios, o un gurú, o quien sea, un imperativo externo a vosotros. Pero la buena noticia es que está guay que no sea así, porque al fin y al cabo solo sería una orden que estáis cumpliendo. No existe, esa orden no existe.
El sentido de vuestra vida, como decimos los filósofos, se expresa en una teoría formal, no material, ¿no? En ética se habla de las teorías materiales, que lo que dicen es, lo que está bien es esto, esto y esto, esto. Una serie de acciones, de valores, pero las teorías formales lo que te dicen es una especie de ecuación, ¿no? Te dan, hay ahí una X, una Y, que te dicen, dependiendo del contexto, de la situación, dependiendo de varias cosas. O sea, yo no te puedo decir exactamente qué está bien o qué está mal. Te doy una forma vacía. Cuando tú la llenes, dará el resultado. El sentido de vuestra vida es lo mismo. Nadie os va a decir el sentido de la vida es tal cosa. Porque si os está diciendo eso, lo único que os está dando es una orden que viene de algún sitio. Y por lo tanto tenéis menos libertad. Por eso digo, los existencialistas, en este caso estoy pensando sobre todo en Sartre, ahí tenían razón. La vida no tiene sentido, pero es buena cosa que no lo tenga, porque eso os da una libertad inmensa. O sea, el ser humano es totalmente libre para darle sentido. También tiene su parte mala, tanta libertad, porque obviamente genera una responsabilidad enorme. Cada día tenéis que tomar las decisiones que os llevarán a pensar si le estáis dando sentido a vuestra vida o estáis convirtiendo vuestra vida en un absurdo. Bueno, pues parece que hemos llegado ya a algo medianamente interesante, ¿no? O sea, el sentido de la vida sería la búsqueda de la felicidad. Esto es un fin endógeno del ser humano, no es nada exógeno. Y la búsqueda de la felicidad tendría dos factores. Estaría constituida, por un lado, porque desarrolláramos nuestra capacidad racional y, por otro lado, porque desarrolláramos nuestras potencialidades más propias, más idiosincrásicas, más peculiares. Y podría ser que la vida nos pusiera simplemente imposible ser felices. Sí, podría ser. Los filósofos han hablado aquí de lo que se llama la prioridad de la moral. Hay circunstancias en la vida donde la moral te ordena hacer algo que te va a condenar a ser infeliz, pero debes hacerlo. Por eso lo llaman la prioridad de la moral. La moral pasa por encima de tu felicidad. Seguramente porque si no lo cumplieras, es que tampoco podrías ser feliz, porque te remordería la conciencia hasta tal extremo que también te haría imposible la felicidad. Así que en todo caso la vida te había puesto en una encrucijada, en una situación absolutamente lamentable, pero estas cosas pasan. Hay una película, voy a mencionar aquí un par de películas, una película muy bonita que se llama Amor, se llama así, Amor, creo que es francesa, ¿no? Canadiense, sí. Donde, bueno, pues él es un profesor de música, jubilado, y todo indica que pasa sus días de manera muy plácida, pero su mujer enferma y se consagra al cuidado de su mujer, muy duro, en una situación durísima, y ya está. Y para el hombre, que ya es mayor, que a él también le cuesta cuidar a su mujer, porque es que él también está mayor, pues toda esa posible felicidad que él estaba esperando con la jubilación se le viene abajo. Pues ya está. Pero debe hacerlo. Lo que han dicho muchos filósofos es sí, pero la moral tiene prioridad, porque y si no lo hiciera, ¿no sería quizá incluso peor para él? Ahora, lo haga o no lo haga, no va a ser feliz. Es que tampoco es ninguna sorpresa decir que la vida a veces nos impide ser felices. Sí, en esas circunstancias se dan. Y otra película que se llama Locke, de un hombre que va en un coche. No sé si habéis visto, porque esa es la película, un hombre en un coche. Y va hablando por teléfono, por lo menos. Va con las manos libres, hablando por teléfono. Y bueno, él es verdad que está esta vez... El hombre de amor, su mujer ha enfermado, él no ha hecho nada. Aquí él tuvo una affair con otra mujer, eso ha tenido consecuencias. Y bueno, cuando él sale en el coche, pues está plácidamente casado, tiene un trabajo cojonudo y según va avanzando se ha quedado sin familia, el matrimonio ha explotado por los aires, lo han echado del trabajo y sin embargo él piensa que ha hecho lo que tenía que hacer. No se arrepiente. Porque... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero él cree que es su deber moral hacer lo que ha hecho. Y por supuesto que sospechaba que todo eso iba a pasar, que lo iban a echar del trabajo y que su mujer lo iba a dejar. Y lo hace. Lo hace con una entereza, la verdad, encomiable.
Esto, ya digo, es lo que se ha llamado la prioridad de la moral. De todas formas, estamos hablando de felicidad y de sentido de la vida. Si os fijáis, hemos llegado a la conclusión de que deben de estar muy vinculados, pero ¿hasta qué punto están vinculados? O sea, ¿podemos distinguir entre una vida feliz y una vida con sentido y ahí explorar las 4 posibles combinaciones que se dan? Pues yo creo que sí. Entonces voy a acabar con esto. Vamos bien de tiempo, ¿no? Vale, sí, pues voy a acabar con esto. Podría ser una vida sin sentido y una vida infeliz. Es lo normal. Cuando sentimos que no estamos haciendo nada con nuestra vida que merezca la pena, lo normal es que seamos infelices. Entonces, las vidas sin sentido, lo normal es que sean infelices. Y las vidas con sentido, pensamos que estamos haciendo con nuestra vida lo que teníamos que hacer, se cumplen los criterios que habíamos dicho, pues lo normal es que sean felices. Pero después se añaden unas combinaciones interesantes. ¿Puede una vida sin sentido ser una vida feliz? Vamos a poner que alguien tiene la pasión de contar y se dedica a contar los granos de arena de la playa. Oye, es su vocación, el chaval siente esto, contar requiere una cierta, no es algo muy maquinal, ¿no? Requiere una cierta habilidad. Pero dedicar la vida a contar la arena de la playa. Ahora, él es feliz. Si le preguntamos a él, dice que es feliz. A él le encanta. Pasa 12 horas al día. Una cosa que no tiene ninguna utilidad social. O sea, no estáis imaginando ningún contexto en el que es muy importante para el Estado saber cuántos granos de arena hay, porque de esto va a depender que nos invadan los chinos o no. No sirve absolutamente para nada contar la arena de la playa. Pero al chaval le ha dado por ahí. ¿Podríamos decir que es una vida sin sentido pero feliz? O sea, y una vida con sentido pero infeliz, hemos visto que en principio sí que parece que las hay. Pues un señor que está cuidando a su mujer, pues es una vida obviamente sin sentido. ¿Cuál es la diferencia? Pues quizá debemos añadir una cláusula, lo que podríamos llamar la cláusula de la utilidad social. El chaval que cuida la arena, que cuenta la arena de la playa, el chaval que se tira todo el día jugando a un videojuego sin que él sea ni desarrollador de videojuegos ni nada, quiero decir, jugar por jugar y un juego inane y tal, no tienen ningún impacto en la sociedad, no benefician a nadie, no sirven más que para su propio divertimento. Entonces, quizá para que la vida tenga sentido, debería cumplir no los 2 criterios que hemos dicho, sino añadir un tercero. Y nuestras actividades deben de tener alguna utilidad social, porque si no la vida no tendrá sentido. Seremos el chaval contando la arena de la playa. Aquí estaríamos distinguiendo entre un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. ¿Tiene sentido decir que para el que se dedica a contar la arena de la playa, para él su vida tiene sentido? Pues quizá no, quizá podamos decir que él es feliz. Y si él dice que su vida tiene sentido, él lo puede decir, pero está equivocado. Porque la felicidad es una cuestión subjetiva, pero el sentido de la vida es una cuestión objetiva, se puede medir. Medirlo es mucho decir, es muy difícil medir, pero es una cuestión objetiva, en el sentido de que se ve igual de bien desde la tercera persona que desde la primera, quizá mejor, incluso desde fuera que desde dentro. Entonces, ¿qué diremos de ese chaval que se dedica simplemente a contar la arena de la playa porque le ha dado por ahí, porque a él le gusta contar, pero que eso no tiene ninguna utilidad? Yo estoy bastante inclinado a decir que se trata de una vida feliz. Si él es feliz, pues es feliz. Eso no se lo podemos negar, porque la felicidad es un estado mental subjetivo, pero no puedo admitir que eso sea una vida con sentido, es una vida sin sentido. Entonces, creo que hemos llegado a 3 criterios importantes para el sentido de la vida. Ahora ya vemos bien la relación entre felicidad y sentido de la vida. Añadiendo la cláusula de la utilidad social, llegamos a 3 criterios para que una vida humana tenga sentido.
Es una teoría muy aristotélica, hemos introducido algún matiz, pero esa sería la idea. Debemos dedicar el grueso de nuestra actividad a tareas que involucran algún tipo de raciocinio, llamémoslo actividad intelectual, know-how. Debemos tener la oportunidad de desarrollar lo que consideremos nuestra vocación, alguna potencialidad nuestra que tenemos, y nuestras acciones, nuestra vida, debe tener un impacto positivo en la sociedad, tener un impacto positivo en la vida de los demás. Yo ya no puedo dar más, así que muchas gracias por la atención, aquí lo dejo. Muchas gracias, Juanjo, por una ponencia tan clara y sobre todo estimulante, creo, ¿no? Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Sí, muy interesante. Bueno, podemos abrir ahora un turno de preguntas si quieren. No sé si hay alguna pregunta ante el público que hacerle a nuestro ponente, a Juanjo. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Una persona enferma normalmente no le encontrará sentido a la vida, o por lo menos la carencia de salud parece o tener salud parece una condición no tanto para experimentar el sentido de la vida como resultado de un silogismo, sino como una experiencia personal intransferible, ¿no? Y desde luego otro factor de sentido de la vida es tener un proyecto, como se ha estado desglosando esta tarde con inteligencia. Pero es decir, uno sale por la mañana y si está deprimido no le encuentra sentido a la vida. Y si le han anunciado que tiene un cáncer y que le quedan 15 días de vida, desde luego a la vida no le encuentra sentido. Sí me ha parecido muy interesante lo del factor intelectual, aunque sea en grado pequeño, porque aunque Aristóteles en la primera línea de la metafísica anuncia que todos estamos interesados por naturaleza en el conocimiento, esto le faltó quizás añadir que no todo el mundo está dispuesto a hacer el esfuerzo para tener ese conocimiento, y sin embargo todos queremos tener razón. Luego parece que tener razón, es decir, puede haber bofetadas por tener razón, aunque el fundamento intelectual de esa razón sea escaso, ¿no? En fin, lo único que quería era aportar esto, que quizá el sentido de la vida tiene casi una relación con el cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo y qué proyectos tengo yo una vez que me siento con salud? Y en ese momento entiendo que mi vida tiene sentido. Aunque echo de menos que cuando ya uno tiene 94 años y ya queda poco recorrido, entonces la muerte se impone y la pregunta del sentido cobra otro sentido para el que difícilmente se tiene respuesta, incluso los creyentes, ¿no? El caso de la enfermedad, depresión y tal, no sé hasta qué punto hablaría yo de sentido o de felicidad, porque el sentido de la vida, sentir que mi vida tiene sentido, claro, no es una cosa de hoy, es una cosa de lo que yo hago habitualmente, porque pues, si un domingo me tiro en el sofá y no hago nada, no significa que mi vida haya perdido sentido. Mi vida sigue teniendo sentido en tanto en cuanto los criterios que hemos mencionado se cumplan. Alguien que está gravemente enfermo, lo que no puede seguramente es ser feliz. Lo que no puede seguramente es feliz. Seguramente estamos en uno de estos casos donde difieren felicidad y sentido, y estamos hablando de una vida infeliz con sentido. Si la vida ha ido teniendo sentido, ahora pues no podrá trabajar, no podrá hacer prácticamente nada, pero claro, no miremos la foto fija de durante su enfermedad, sino en general. Hombre, Aristóteles ya hablaba de que hay que cumplir, de hecho he mencionado estos criterios, Aristóteles hablaba de que la vida tenga una cierta duración también, porque decía que un niño, alguien que muere de niño, decía, pues, si alguien muere de bebé, pues no ha tenido ni la opción de ser feliz ni de darle sentido a su vida.
hablaba de tener vida social. Aristóteles decía que uno de los criterios que él ponía era tener amigos. Sin amigos, decía, el ser humano no puede ser feliz por mucho que haga todo esto y muchas cosas y tal. O sea que sí, posiblemente habría que, posiblemente no, con seguridad hay que enriquecer todo esto para darle cabida a este tipo de situaciones, como una enfermedad, pero es interesante la relación entonces entre, estamos hablando de felicidad, estamos hablando de darle sentido a la vida, y ya digo, miremos entonces nuestra vida como un todo, ¿no? Hoy, ayer, durante una época de mi vida, nuestra vida, para evaluar si nuestra vida está teniendo sentido, todos tenemos malas rachas, todos tenemos rachas desidiosas donde no hacemos nada, pero hay que mirarla en conjunto. Y luego, la cuestión muy interesante que ha mencionado Salva, a Sísifo. Sísifo es un clásico en el debate sobre el sentido de la vida, desde los griegos, que para eso está la fábula de Sísifo, y especialmente desde Albert Camus. Albert Camus la recupera, entonces dice, Albert Camus se suma a los griegos y dice, el ser humano es como Sísifo. Tanto esfuerzo, porque la vida no tiene sentido. Para Camus, típico existencialista, la respuesta a si la vida tiene sentido es simplemente no, ninguno. Somos como Sísifo. Aquí nos esforzamos mucho porque cada día tiene su afán, porque la vida es sufrir. Sísifo, que sabéis que sube la piedra a la montaña y la piedra en la cima vuelve a caer y él la tiene que volver a subir, así un día y otro y tal. La idea muy interesante que ha dicho algún filósofo es, imagínate que los dioses efectivamente han castigado a Sísifo a estar toda su vida subiendo la piedra, pero a su vez han hecho una cosa, han dotado a Sísifo del gustazo por subir piedras por montañas. O sea, Sísifo está encantado. ¿Cuál sería la situación? Porque algún filósofo ha dicho, ese es más bien el caso del ser humano. No el del Sísifo amargado subiendo la piedra, sino el del Sísifo feliz. Que sí, que todo va a quedar en nada. Si al final ya sabemos que todos vamos a morir, que dentro de poco, como decía Marco Aurelio, dentro de poco olvidarás, dentro de poco serás olvidado, dentro de poco ni existirá el planeta Tierra, todo esto explotará por los aires y el sol nos consumirá. Sí, todo eso ya lo sabemos. Todo eso ya partimos de ahí. Ahora, quizá somos un Sísifo encantado con serlo. Esto es interesante. La satisfacción de la tarea, ¿verdad? Las pequeñas satisfacciones de las pequeñas tareas. Estoy un poco afónica. Yo me pregunto muchas veces, ¿puede ser que el sentido de la vida fuese evolucionar como seres humanos en el sentido de ser menos egoístas y darnos cuenta a base de experiencias que la vida nos manda, ¿no? De esto que tú quieres una cosa y se te cierran las puertas y para dónde tiro, y como que la vida te va dando una serie de experiencias y cosas como para despertar y darte cuenta, ¿no? Según mi entender, ¿no? Se lo pregunto porque digo, a lo mejor puede ser que el sentido de la vida sea evolucionar como seres humanos y ser cada vez mejor personas. No sé. Gracias. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que el sentido de la vida no puede ser nada, o sea, es que en cierto sentido lo que dices es, tiene que ser así a la fuerza, que sea evolucionar o por lo menos ir creciendo y disfrutando durante el camino, porque lo que no puede ser el sentido de la vida es nada en concreto, porque cualquier teoría del sentido de la vida que dijera, el sentido de la vida, incluso aunque sea, fijaos, una teoría individualizada, el sentido de la vida de Paco, después de hacer toda esta teoría y tal, he llegado a la conclusión de que es hacer X. Esa teoría se autodestruiría, porque eso significa que una vez que Paco ha hecho X, su vida ha perdido sentido. O sea, su vida tenía sentido hasta que hiciera X y a partir de ahí no. No puede ser. No puede ser. Si la vida humana tiene un sentido, no puede ser que de repente, por realizar aquello que le daba sentido, haya quedado vacua. No parece muy coherente. Por lo tanto,
A la fuerza tiene que estar sucediendo algo así. Vamos a llamarlo que el sentido de la vida se cifra en el ser humano en, bueno, palabra un poco filosófico, en disfrutar de manera no télica. Telos, en griego, es el final, ¿no? Entonces, las acciones télicas son aquellas que nos llevan. Entonces, lo importante siempre es el proceso. No puede ser el final. A la fuerza no puede ser el final. Tiene que ser ir disfrutando de todo el camino, ir realizando nuestras disquisiciones, como tú decías, ir creciendo, Aristóteles diría ir floreciendo durante el camino, no durante el fin. Porque si pensáramos que el objetivo de nuestra vida es tal cosa, escribir un bestseller, entonces si lo escribiéramos, eso, nuestra vida habría perdido sentido, no puede ser. Por lo tanto, la clave, o sea, hay que añadir a lo dicho que la clave está en ir disfrutando esas actividades, ir sintiendo que esas actividades no nos llevan a la felicidad, son la felicidad. Eso es muy interesante, sí. Decía Tierno Galván que nadie se puede cansar de vivir si está educado en el amor a lo finito. Precisamente, justamente en ese sentido, su raíz nietzscheana, ¿no? Claro. El sentido de la vida es la vida misma, claro. Disfrutar la vida con sus pequeñas cosas, claro, y sus grandes cosas, los proyectos, claro, de vida, pero también las pequeñas satisfacciones o la cerveza fría después de una larga jornada de trabajo en el campo en verano, ¿no? Esto es la vida, decía Nietzsche, pues venga, otra vez, ¿no? Esto es la vida, esta mierda era la vida, pues sí, pues esta mierda la he disfrutado mucho, venga, otra vez. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, por supuesto. A mí no me hace falta el micro, creo que se me sí, pero para los demás sí. Ah, sí. Bueno, pues gracias por la conferencia. Yo es que no estoy muy de acuerdo, creo que no estoy muy de acuerdo con Aristóteles o con la lectura de Aristóteles que ha hecho. Es que yo no creo que la historia, digamos, avale una lectura así de la felicidad. La idea de que la felicidad es la vida contemplativa es una idea de felicidad que vale solo para un grupo pequeño de personas, los filósofos, los científicos, algunos artistas, porque los artistas normalmente son un grupo social bastante infeliz, porque tiene muy difícil la vida, ¿no? Porque es difícil vivir del arte. Entonces, la felicidad no puede estar en el cultivo de la razón. Eso es la felicidad para unos pocos. Y la mayor parte de los seres humanos demuestra que no es así, que no encuentra la felicidad en el cultivo de la razón. Yo creo que en eso lleva más razón Bertrand Russell. En La conquista de la felicidad lo explica muy bien. Él dice que la mayoría de nosotros entendemos que la felicidad tiene que ver con hacer cosas, él dice con liberarnos de la enfermedad del egocentrismo, del narcisismo, del estar encerrados en nosotros mismos, que es la cosa más triste del mundo, en hacer cosas interesantes, objetivas, que no tienen por fuerza que ser actividades intelectuales. Él pone como ejemplo a su jardinero, que es, según él, un prototipo de hombre feliz, y se dedicaba a matar conejos. Y la felicidad para él era eso, matar conejos, era la fuente de su felicidad. Entonces, hacer cosas interesantes y una cosa que incluye él, los afectos. Lo que nos hace felices a las personas son los afectos. El compartir las alegrías y las penas, como decía Platón, por ejemplo. Entonces, no sé yo si es un prejuicio de los filósofos el creer que el desarrollo de la razón, el cultivo de la razón es lo que nos hace felices. No sé, pregunto. No, estoy de acuerdo. Si lo primero que he dicho es que Aristóteles cae en un hiperintelectualismo, lo que yo llamaría un hiperintelectualismo, claro, porque es verdad que la teoría, tal y como está, funciona para un grupo muy reducido de gente, que era él y sus amigos.
Claro, es que eran los filósofos que no hacían otra cosa porque tenían esclavos, que no hacían otra cosa que estar todo el día allí leyendo, pensando y discutiendo. No hacían literalmente otra cosa, era lo que querían hacer, era lo que hacían felices. De todas formas, no olvides que a donde yo he ido es al sentido de la vida, no a la felicidad. O sea, lo de la felicidad ha sido... es un elemento del sentido de la vida, como hemos visto. Por eso... que si afectos, que si el hombre que mata conejos... Claro, tú estás pensando mucho en la felicidad, pero yo estoy pensando más en el sentido de la vida. Y ese tipo de preguntas, claro, son claves. Por eso he puesto el ejemplo del que contaba granos de arena de la playa, pero podemos poner el de un asesino en serie, al que le encanta matar. Es feliz, ¿no? Es que por eso que dices de no ser egoísta o tal... Es que igual estás cayendo tú ahora en el mismo error que Aristóteles. Estás proyectando. Perdón, Russell no habla del egoísmo. El egoísmo es un hecho natural. Todo animal es egoísta por definición, en un sentido laxo, no moral. Él habla de salir de uno mismo y volcarse en el mundo. Es lo contrario a lo que han dicho muchos filósofos. Huir de la introspección, de la obsesión con uno mismo y volcarse en el mundo a hacer cosas, simplemente hacer cosas buenas, ¿no? Si es posible. Porque sí que es verdad que es muy triste estar encerrado en uno mismo, ¿no? Sí, que fue lo que defendieron las escuelas posocráticas, defienden encerrarse en uno mismo, apartarse de la sociedad, y luego vino todo este tipo de cosas. Pero, por eso digo, estás pensando mucho en la felicidad, pero piensa en términos del sentido de la vida, que creo que es incluso más amplio. El psicópata que disfruta matando, ¿tú dirías que su vida tiene sentido? Él es feliz matando. Bueno, es que, ¿O niegas que un psicópata pueda ser feliz? Sí, yo sí que lo niego, rotundamente. ¿Que lo niegas? Un psicópata no puede ser feliz, porque es un psicópata, no puede ser. La psicopatía no niega la posibilidad de la felicidad, en absoluto. Piensa en el doctor Mengele. El doctor Mengele disfrutó muchísimo, lo decían, todos los que trabajaron con él lo decían. No paraba de hacer sus experimentos, que era lo que a él le gustaba hacer, inyectar cal en el ojo de uno a ver si se le ponía el ojo claro para que quedara más bonito. Abrir en canal a alguien vivo porque le gustaba ver la digestión, mira cómo se mueve el estómago y tal, y el tío ahí agonizando. Y sus colaboradores dicen que él se lo veía encantado. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, huyó a Sudamérica. Todo indica que tuvo una vida a la mar de plácida y de hecho murió de un ataque al corazón fulminante. O sea, no sufrió ni en la agonía. Yo no me considero legitimado para afirmar que una persona que se dedica básicamente a hacer el mal es infeliz. Yo sí, porque yo soy socrática y los socráticos pensamos que la benevolencia es componente esencial de cualquier definición de la felicidad. Claro. Entonces, no se puede andar por el mundo asesinando a los semejantes y... No se puede andar, pero hay gente que anda y le gusta. Claro. Claro. Es que los... No, a ti te cuesta admitirlo, simplemente. Te cuesta admitirlo, pero las pruebas empíricas indican que Sócrates estaba equivocado. Claro. Sí, a todos nos gusta pensar que bondad y felicidad van de la mano. Fíjate cómo lo estás defendiendo, como gato panza arriba. A todos nos gusta pensar que las buenas personas van a ser felices y las malas infelices. Y en el mundo, habitualmente, no pasa eso. Sí, a mí también me da mucha rabia. Yo no estoy de acuerdo, pero claro, entiendo lo que dicen. ¿Sí? Pues... Sí. Sobre la identificación de sentido y felicidad, sí que me gustaría añadir que normalmente los filósofos, desde Tales, porque esto empieza mucho antes que Aristóteles, desde Tales hasta al menos el siglo XVIII, identificaron el sentido de la vida con lo que llamamos coloquialmente la felicidad. El sentido de la vida es sencillamente llevar una vida feliz, que tiene que ver con el todo de una vida, no con momentos puntuales, sino con hacer de la vida una praxis estable y continuada feliz. Entonces, y se ha entendido además que sí que hay respuesta a la pregunta, que la pregunta tiene todo el sentido del mundo, que es absolutamente legítima y que hay respuesta. Y respuestas bastante concretas. Los filósofos se han animado tradicionalmente a definir lo que es la felicidad. La idea de que la vida no tiene sentido
digamos, y que no merece la pena luchar por la felicidad. Eso es una cosa muy del 19, muy de la cultura romántica, muy extraña a la cultura clásica, filosófica, creo, si no me equivoco. Sí, y de los existencialistas, quizá, sí, que sí. tiene ahí un revival, esa idea, sí. Sí, no, sí, con todo eso sí estoy muy de acuerdo, sí. Gracias. Muchas gracias, Begoña. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Por allí? Quizá, yo, por reducir un poquito al absurdo, a lo mejor no tiene sentido preguntarse por el sentido. Sí, es que... y es medio broma, medio en serio. Sí, perdón, que te he interrumpido. No, ahora ya me pregunto si tiene sentido lo que voy a hacer yo. Bueno, yo he tomado algunas notas de algunas cosas, conforme iba nombrando. En primer lugar, le quiero felicitar porque me encanta la charla, vengo de los Alcázares a escucharle. muchas gracias. Y luego hay muchas cosas interesantes, algunas le quiero preguntar, otras simplemente no estoy de acuerdo, en otras estoy de acuerdo con Begoña, en fin. Ha dicho, el ser humano es un ser racional y todo lo que hacemos lo hacemos por una razón. Ya. Ahí yo me he detenido a pensarlo un rato porque ni creo que seamos tan racionales como afirmamos ahí, ni creo que tenga no solo razón, sino que puede que muchas cosas sean completos sin razón. Luego esa afirmación habría que matizarla, sí, desde mi punto de vista. El sentido de la vida es ser feliz, según Aristóteles, pero ¿se puede ser feliz? Existe la prioridad moral. Estoy mezclando un poco para resumir porque eran apuntes sueltos que yo creo que tenían cierto nexo de unión aquí. Y dice, y esta moral no nos permite ser feliz. Y esta moral sí... Bueno, aquí, cuando he dicho la prioridad de la moral, parece que esa prioridad de la moral nos quitaba cierta felicidad por el hecho de que esa prioridad nos obligaba a hacer determinadas cosas que a lo mejor no nos provocaban la felicidad. Esa disociación entre moral y felicidad no la he terminado de entender. Y además, en ese mismo contexto, ha citado a Sartre en relación a la libertad que teníamos, que era la parte positiva, de que no tuviese quizás sentido, pero sí que esa libertad tenía una parte buena, ¿no? Sartre también dijo que ser feliz no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Luego sí que unió la felicidad a esa moral. Luego, el sentido de la vida se puede medir, y con el chaval contaba la arena, ha dicho que posiblemente fuese feliz, pero que no por ello su vida tendría un sentido. Al principio de la charla ha dicho que la pregunta la hacíamos desde un punto de vista individual. Creo que se perdía la individualidad en el momento en el que nosotros juzgábamos el sentido de la vida del chaval que contaba la arena. Luego se producía cierta contradicción ahí. Y luego al principio del todo ha dicho si la pregunta en sí tenía sentido, como la pregunta de ¿para qué sirve un sapo? He echado de menos a la muerte, en el sentido de que posiblemente sea la que le dé el sentido a la pregunta. Creo que sin muerte no habría pregunta del sentido de la vida. Creo que la respuesta está en la muerte, que la obviamos de todos los sitios, como casi no se puede ni nombrar. La obvió Freud, luego un montón de psiquiatras posteriores, y yo me pregunto si la respuesta es la muerte. ¿Hay preguntas si es la muerte? Siempre está muy interesante todo. Respecto a que todo lo que hacemos tiene una razón, sí, seguramente hay que matizarlo, pero seguramente no tanto como estés tentado a pensar. Piensa la civilización que hemos construido, la complejidad de nuestra civilización, la convivencia en sociedad, exige que actuemos de manera racional. O sea, que evidentemente que acometemos acciones de manera irracional o apelando a Freud con razones cuya fuente nosotros mismos desconocemos, que están en un nivel subconsciente, pero no puede ser el grueso de nuestra conducta. No puede ser el grueso de la conducta humana acciones irracionales. No lo pueden ser. Y seguramente si uno acomete un autoanálisis, verá que la inmensísima mayoría de las acciones que hace las hizo de manera racional. De vez en cuando podemos tener eso que decimos, me dio un puntazo, ni yo sé por qué lo hice, pero son las menos. Si fueran las más, sería imposible haber creado esta civilización y convivir. Es lo que yo creo, aunque sí que admito que habría que matizarlo.
Sobre la relación entre felicidad y moral, yo creo que tampoco es ninguna sorpresa y que es bastante claro. De hecho, si pensamos en filósofos como Kant, que no tenían en cuenta en absoluto la felicidad, y evidentemente Kant ya veía que el imperativo moral podía ir contra la felicidad, especialmente contra los placeres, pero también contra la felicidad. Se trata simplemente de que la vida a veces te pone la vida plantea una situación donde tienes que elegir entre tu felicidad o la moral. Yo no veo que exista ahí una gran controversia, lo veo bastante claro, ¿no? Matizándolo incluso por lo que decimos, una persona normal es posible que incluso esa dicotomía ya ni siquiera se dé, porque de no atender a la moral y seguir haciendo aquello que creía que le iba a conducir a la felicidad, ya no le iba a conducir, porque sufriría graves y permanentes remordimientos de conciencia. Ya digo, el hombre que preferiría quedarse tocando su violín, leyendo sus libros, pero se dedica a cuidar a su mujer, está en una situación clara donde la vida le ha puesto en una circunstancia donde posiblemente... O sea, la moral ahora le dice, cuida a tu mujer. Eso no te gusta, eso no te hace feliz. Estar todo el día pendiente de tu mujer te hace tremendamente infeliz, pero debes hacerlo. Y es que seguramente si no lo hiciera, si la abandonara y siguiera leyendo sus libros y tocando su violín, tampoco sería ya feliz. Entonces, la vida es cruel. Tampoco creo que sea una sorpresa. Sobre la individualidad, sí, he dicho que casi el sentido de la vida sería mensurable. O sea, es verdad, sí. La felicidad no, porque es un estado mental subjetivo. Con los criterios que hemos dado, el sentido de la vida... No, ¿cómo voy a medir exactamente el impacto positivo que tiene las acciones de alguien? ¿Cómo voy a medir el desarrollo de la vocación de alguien, si se está desarrollando mucho o poco? ¿Y cómo voy a medir exactamente la racionalidad que pone en juego cada día en sus acciones? No, pero no sé, una novela de ciencia ficción donde se han inventado 3 máquinas que pueden medir eso, quiero decir, conceptualmente tampoco sería imposible. Vamos a decir que los 3 factores son bastante mensurables y no creo que haya contradicción con decir que estoy hablando de la vida, porque yo estoy hablando de la vida de cada individuo, sí, o sea, en ese sentido, de que no estoy hablando del sentido de la vida en general. Ahora, sí he generalizado, pero creo que no he cometido el pecado de Aristóteles de generalizar en el sentido de creer que todos somos más parecidos de lo que somos. No, porque mi teoría, como decía, es formal, no es material. Yo no digo que la vida tenga... que todos debáis dedicaros a hacer fotos. No, eso Ana, que le gusta hacer fotos. Tú, otra cosa. O sea, no, mi teoría en este sentido es kantiana, no es aristotélica. Y sobre lo que sí que no puedo estar más en desacuerdo es sobre la muerte. No creo que la muerte... ¿Y si fuéramos eternos? ¿Qué? ¿Eso le quitaría sentido a nuestras vidas? Es que es habitual la reflexión de que si el ser humano tiene que ser mortal, porque la inmortalidad nos volvería desidiosos, ¿no? Porque ¿por qué hacer algo si voy a vivir siempre? ¿Por qué hacer algo hoy si lo puedo hacer mañana o pasado porque me gusta? Y lo voy a hacer hoy. O sea, si la vida es buena cosa, si somos felices, lo lógico es que quieras vivir para siempre. Entonces, el término utilizado, lo de estoy desaprovechando mi vida, es como una decisión que me favorece, y ahí nace la responsabilidad que yo siento cuando tomo una decisión. ¿No hay detrás algo finito detrás de esa reflexión? Porque yo creo que sí. No necesariamente, o sea, estoy desaprovechando ese momento. ¿Qué más da que yo disponga de infinitos momentos? Porque claro, tú tienes en la cabeza nuestra psicología actual sabiendo que somos mortales y que nos queda poco, por mucho que nos queda poco. Pero si fuéramos seres inmortales, nuestra psicología no tendría por qué variar excesivamente. O sea, podríamos tener la de quiero aprovechar cada momento. Yo no lo creo, fíjate, yo no lo creo. Claro, porque tú crees que caeríamos en esa desidia de ¿qué más da si voy a vivir para siempre? Voy a vivir para siempre significa que yo quiero aburrirme o sufrir hoy. El aburrimiento o el sufrimiento para un ser inmortal pueden ser tan desagradables como para un ser mortal.
sea, lo que a mí me extraña es que si tú eres feliz, no quieres vivir siempre. Eso es lo que me extraña. O sea, cualquier persona que es feliz y que está contenta con su vida debe considerar la muerte una putada, un mal absoluto. Eso de que la muerte no es un mal, como decía Epicuro, yo creo que la muerte es un mal. Es un mal peculiar porque no lo vamos a sufrir, como decía Epicuro, para que algo sea un mal de... Bueno, ese es otro debate. Pero el que tú has mencionado, que sí, que claro, que es interesantísimo, yo creo que es porque creemos que nuestra psicología, en el caso de ser inmortales, cambiaría muchísimo, es lo que te estás diciendo, ¿no? ¿Crees que cambiaría muchísimo? Pues yo creo que no. Yo creo que no cambiaría. O sea, el aburrirnos o sufrir, aunque fuéramos inmortales, no nos gustaría, intentaríamos evitarlo, intentaríamos hacer cada día algo que nos llenara. Pero claro, es una conjetura. Lamentablemente, creo que lamentablemente no somos inmortales. Sí, recuerdo una reflexión de Nietzsche sobre el eterno retorno, ¿no? Su concepción cíclica del tiempo, que tomaba de los griegos, claro. ¿No? Y su imperativo, cuando decía: actúa de tal forma que tu comportamiento sea digno de ser repetido ad infinitum. Claro. ¿No? Que lo que haces valga la pena como si fuese a hacerse siempre, claro, en ese tiempo cíclico, ¿no? Ojo, lo que tú decías de los existencialistas, cada decisión es una enorme responsabilidad, y no estamos hablando de pensamiento judío de los cómics, es otra cosa. Claro, es la misma idea del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Además, con un cierto aroma científico, ¿no? De si las combinaciones de materia posibles son finitas, significa que cada cosa que suceda va a volver a suceder una y otra vez, una y otra vez. Entonces, claro, que sepas que cada momento de tu vida se va a repetir eternamente. Te llevarías mucho cuidado de que ese momento fuera agradable. Entonces, sí, tiene cierta vinculación con esto. Sí. Y que tenga sentido. Y que tenga sentido. Pero el propio Nietzsche nos dijo que eso lo llevaba a una depresión pensando en su madre y su hermana, en que volverlas a conocer. Hay cosas que se deciden y otras que no. Me gustaría decir, porque habrá una segunda parte, ¿no?, de esta conferencia. No. Me gustaría No, de hecho... El año que viene, quizá. Sugerir que quizás habría que clarificar entre el plano individual y el plano, o sea, la primera o tercera persona. Sí. Porque en los criterios aparece la utilidad social, que evidentemente es un imperativo. Al final el imperativo, la moral es un imperativo, etc. Que nos movemos ahí entre esos dos polos. Por eso yo antes, cuando decía que hay que tener salud y un proyecto estimulante, que incluye, por ejemplo, el amor, eso está visto desde la primera persona. Sí. Cada mañana cuando uno se va a trabajar o va a ser un desgraciado, y luego la tercera persona, que es ya todo lo que se nos impone, Sí. la naturaleza, la sociedad, etcétera, y que nosotros incluimos en el proceso o en la búsqueda de esa felicidad. Sí, bueno, es lo que apuntaba él, quizá entre la primera y la tercera persona, ahí se producen unas relaciones curiosas. Tengo que afinar la teoría un poco. No le gusta el micro. Son muy optimistas, muy alegres en su filosofía moral, en su
Para Nietzsche, al contrario, Nietzsche es un vitalista y la idea está concebida por Nietzsche como lo que decíamos, como un acicate a haz bonito cada momento de tu vida porque va a repetirse y va a repetirse además infinitas veces. Entonces, en la idea de Nietzsche, no sé en qué marco Platón defiende algo así, no tengo yo ahora mismo recuerdo, pero desde luego la idea de Nietzsche está pensado como estímulo. Es muy optimista, ¿eh? Sí, Nietzsche sí. A pesar de que su madre y su hermana no se entendía muy bien con ellas. Sí, una pregunta. Gracias, Juanjo, por la conferencia. Ha sido muy estimulante, muy bonita, muy buena la aproximación que has hecho. Quedan muchos hilos sueltos de lo que se ha dicho aquí, de lo que estamos diciendo el público, de lo tuyo, y eso está bien, ¿no? Que nos invite a seguir pensando, a seguir hablando y a seguir discutiendo. Bueno, respecto a lo de Nietzsche, ¿no? Un apunte, ¿no? Lo que diría Nietzsche, bueno, y lo que pienso yo también, ¿no? Es que lo triste es pensar que la concepción del eterno retorno nos parezca triste. Claro. Porque Nietzsche decía, bueno, ahí nos definimos, en el momento en que entendamos que hay unas fuerzas, hay una materia y que las combinaciones son las que son y no pueden ser infinitas, esto se va a repetir siempre. En el momento en que lo entendamos, ¿cómo asumamos eso? Si eso se nos atraganta, seremos una clase de personas. Y si no se nos atraganta, si decimos que vuelva a empezar, venga otra vez, seremos otra clase de personas, ¿no? Bien, eso por un lado. Yo creo que le falta a tu conferencia, para terminar de redondear a la perspectiva que has abordado, hacer hincapié en la condición mortal, ¿no? A la hora de hablar del sentido de la vida, hay que tener en cuenta, como filósofos, que como amantes de la sabiduría, no de la religión, sino de la sabiduría, nuestra condición mortal. Porque si tenemos un pensamiento religioso, unas creencias religiosas en la inmortalidad, es más fácil. Nos ponemos en manos del sacerdote y que nos explique qué hay que hacer, y ese es el sentido de nuestra vida. Pasar esto cuanto antes, ¿no? Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero. De tal manera que si viene ahora alguien y nos dice, os vamos a ametrallar, por fin. Vámonos al cielo y ahí ya veremos qué se hace. Que yo sí creo que la eternidad de existir debe ser aburridísima. No sé qué se puede comer en la eternidad que no me canse, no sé qué, o si no se come, qué tristeza, en fin, no me la imagino. Entonces yo no solo no tengo demasiada fe o ninguna, sino que además me alegro de no tenerla, quiero decir, porque la eternidad sí que me supondría, no el eterno retorno, que es distinto, que el eterno retorno es la vuelta de una permanente mortalidad, no es lo mismo que la eternidad. Es eternidad, de hecho es eterno retorno. Es eterno sí, retorno, es pero no es la idea de eternidad de un tiempo ahí. Sí, es un tiempo. No, es nuestra vida repetida una y otra vez. Repetida una y otra vez. Eternamente. Pero eternamente, repetida una y otra vez. Pero. Es que me llama la atención que te parezca triste, que a alguien le parezca triste el eterno retorno, pero que la inmortalidad te parezca triste. Insisto, no estoy de acuerdo en que a la charla le falte lo de la inmortalidad, porque de verdad que estoy convencido de que ese tema la diferencia, no tiene nada. La diferencia es que nosotros vamos a vivir una serie de años, de días, de tiempo, y solo nos va a dar tiempo a hacer lo que hagamos en ese tiempo, eternamente, pero solo no. Es decir, la próxima vez que nazcamos no cogemos la punta por donde la hemos dejado. Esa es la diferencia. Y no dices, bueno, yo ya sabía alemán, ahora voy a aprender italiano. Vas a empezar el alemán desde el principio. Y es una diferencia absoluta con respecto a lo que es la eternidad, en un sentido de un tiempo lineal, el tiempo judío-cristiano, a lo que propone Nietzsche, que es una vuelta a la concepción griega del tiempo. Es muy distinto. Y si tenemos en cuenta esa condición mortal, es cuando empezamos a ver qué es lo que puede tener sentido, empezamos a encontrar la manera de darnos pistas respecto a qué pueda tener sentido la vida, individualmente. Y entonces yo creo que hay una lectura posible de Aristóteles, por supuesto la que tú has hecho es correctísima,
de esa vida intelectual, porque está en el texto de Aristóteles, pero también está en el texto de Aristóteles, que él hace un rodeo muy grande en la Ética Nicómaco, deja esa vida intelectual ahí y al final, efectivamente para unos pocos, como han dicho, en los cuales él se incluye, y que tiene clarísimo que nadie va a ser más feliz que esos pocos, que tienen ciertos medios económicos, que tienen salud, él habla también de la salud, que tienen cierta aceptación social mínima, que es la de los amigos, esa vida social, que no están preocupados por procurarse el sustento, es decir, que tienen medios, no demasiados tampoco, pero no preocupados para procurarse, y que pueden dedicarse a esa vida teórica. Aristóteles piensa que eso es lo más alto, pero efectivamente es muy consciente también de que hay otras vidas posibles que pueden alcanzar la eudaimonía, esa plenitud, esa vida plena, esa vida redonda, que es cuando desarrollan todas las potencialidades. Entonces yo creo que es importante eso, enfocarlo desde el punto de vista de la mortalidad, porque Aristóteles era muy consciente de eso, de la mortalidad. Entonces, que no olvidemos eso, ¿no? Que en esta perspectiva, que yo creo que es la correcta, a la hora de abordar el sentido de la vida, tenemos que tener en cuenta la mortalidad y que pensemos que llega, claro, pero además llega, porque es verdad, y todas las tradiciones sapienciales nos lo han recordado, que tendemos a olvidarlo, a hacer como si no. O sea, la muerte es tan terrible, tan terrible en el sentido que da terror, de que nos da miedo, que tendemos a no pensar. No queremos pensar, no queremos cobrar conciencia de que nos vamos a morir. Y claro que nos vamos a morir y además no sabemos cuándo, además no te va a avisar y además nada de lo que hagas, por más que hagan biopolítica de no, tú levántate por la mañana, tal. Y es curioso, tan no cobramos conciencia que incluso con experiencias colectivas como hemos tenido hace poco de la pandemia, en la cual todos nos metieron en nuestra casa y tuvimos la ocasión de pensar, vamos a morir todos, porque coño, lo íbamos a pensar, de a ver si me alcanza esto, a ver si esta va a ser la definitiva, y la gente lo que hizo fue comprar papel higiénico y hacer bizcochos. Y a eso se redujo, o sea, que es que realmente no llegamos a pensar en la mortalidad, ¿no? Porque si pensáramos de verdad en la mortalidad, yo creo que cambiaríamos nuestras vidas, o mucha gente las cambiaría. Se renuncia a muchas cosas, se hacen cosas que no queremos hacer, llevamos unas vidas muy torcidas de lo que, porque no cobramos, no nos queremos creer que nos vamos a morir. Me decía Heidegger que el ser humano es un ser para la muerte y que eso era definitorio en nosotros, saber que nos vamos a morir y que por lo tanto actuábamos en consonancia. Estoy de acuerdo con Paco en que es falso. De hecho, tenemos sistemas de negación absoluta. Ha habido psicólogos, sobre todo psicólogos que han trabajado con moribundos, que lo han dicho, es impresionante el sistema de negación del ser humano, como la muerte se representa ante un velo opaco. No termino de aceptarlo. No, por eso la definición de Heidegger de que somos un ser para la muerte nunca me ha parecido muy acertada. Por lo demás, insisto, como le he dicho a él, en que creo que no. Os equivocáis en pensar que para hablar del sentido de la vida hay que hablar de la mortalidad. De verdad que creo que no. Y ya digo, pensad simplemente eso. Si el ser humano fuera inmortal, si no muriéramos nunca, ¿qué cambiaría de todas las reflexiones que hemos hecho hoy? O sea, si pensamos en que vamos a caer en la desidia porque no tiene sentido actuar, dado que daría lo mismo hacer hoy una cosa que hacer la mañana que hacer la pasado, no es verdad, no daría lo mismo. Si somos como Sísifo, y creo que esta nueva versión de Sísifo que os he contado, un Sísifo que está encantado con serlo, o sea, que le encanta lo de empujar piedras para que luego se le caigan. Si somos como Sísifo, seguiríamos empujando la piedra un día y otro y otro. Entonces, de verdad que creo que el tema de la mortalidad es otro tema muy bonito, cosas muy interesantes que decir. La controversia, Epicuro, Lucrecio, pero hoy de verdad que no tocaba, pero bueno, prometo abordarlo en otra edición. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿verdad? Sí. Siendo la hora. Muchas gracias a todas y a todos por venir y, por supuesto, a Juanjo por esta charla. Muchas gracias. Gracias.